Hola queridos hermanos y amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy estamos en sábado 6 de junio. Son las 8 de la tarde, así que vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a hablar del tema la imposición de manos. Es un tema, que alguna vez me habían sugerido que pudiésemos enseñar, así que vamos a estar compartiendo a ver qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de este tema. La imposición de manos se titula el estudio de hoy, sábado 6 de junio. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando al Facebook en directo. Y bueno, ya estoy leyendo los hermanos que están saludando. Cecilia, buenas tardes. Miriam, buenas tardes. José María, buenas tardes. Son los hermanos que ya están escribiendo los saludos en este chat en directo de Facebook. Si ya tienes la Biblia, pues ves abriendo por Hechos. Leeremos en el capítulo 6 un versículo, así ya vamos adelantando. Ahora vamos a orar para que Dios nos esté dirigiendo en este estudio bíblico. Y vamos a pasar ya rápido directamente a estudiar la palabra de Dios para que así aprovechemos bien el tiempo. Bueno, veo más saludos de hermanos que están ahí conectando. Veo a Benito que saluda y Daniel también saluda. Adriana, buenas tardes. Luz Bañuelas, buenas tardes. Y Juan Bermudo también ha escrito un saludo. Hacemos una oración, hermanos, y vamos ya por faena. Ya estamos ahí un grupito preparados para estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, te agradecemos, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Tú nos has dado la fuerza, nos has dado la salud, Señor, para que podamos estar aquí ahora en este momento, dispuestos a estudiar juntos tu palabra. Por eso nos queremos poner en tus manos, queremos pedirte que tú seas quien nos dirija. Dependemos de ti para todo, Señor, y esta es tu obra, por lo tanto, deseamos y te pedimos que el Espíritu Santo esté controlando todo, que Él nos guíe en el estudio a toda la verdad, que Él ponga en mi boca las palabras que tú quieres, Señor, que digamos. Y también que nos des la sabiduría. Necesitamos mucha sabiduría, Señor, para conducirnos cada día en nuestras vidas. Y necesitamos que tú, Señor, nos des la sabiduría para entender el mensaje que viene de tu parte. Ayúdanos a ser valientes para poner por obra, para obedecer tu palabra, todo lo que en ella está escrito, todo lo que tú nos pides que hagamos. Son tiempos difíciles en los que no es popular el ser obedientes a la palabra, pero ahí hay un grupo de tus hijos valientes, Señor, que están dispuestos a seguir perseverando en todo lo que viene de ti, y después de tantos días ahí seguimos enseñando y recibiendo esta palabra, tu palabra, Señor. Gracias, y quedamos así en tus manos, agradecidos y pidiéndotelo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, pues ya otros hermanos también han saludado. Juan Vázquez, veo el saludo. Y ya con la Biblia ahí preparada, vuestros cuadernos para tomar notas. La imposición de manos no es un tema que quizás se estudie mucho, se hable mucho de él, pero la verdad es que es un tema muy extendido en la Biblia, es un tema que está muy bien desarrollado. De hecho, es una de las doctrinas fundamentales en la Biblia, como vamos a ver en esta tarde. Quizás hubo un tiempo en el que en las iglesias se practicaba más el hecho de imponer manos, y con el tiempo se ha ido perdiendo. Justo ayer una hermana que escribió uno de los comentarios al ver el cartel que anunciábamos, no recuerdo si ponía el país de que era, no era de España, era de otro país, no sé si El Salvador o Ecuador o alguno de estos países que algunos estáis conectando, desde México, desde Estados Unidos, desde Brasil, Colombia. Ahí hay un buen grupo de hermanos que vamos sumando y cada día
con más ganas de estudiar la palabra de Dios, estamos ahí apuntándonos para profundizar más y más. Entonces me escribía, está ahí en el chat, en el cartelito en los comentarios del cartel que anunciaba este texto, y decía algo así como: hermano, en mi iglesia hace años se practicaba más la imposición de manos, pero poco a poco se fue perdiendo y hoy en día ya prácticamente nada. Y eso ocurre en muchas iglesias. Son prácticas que se han ido perdiendo y que no tenemos por costumbre hacer, pero bueno, vamos a ver si es algo bíblico, si es algo que se debería practicar, si es algo del pasado. Estamos aquí para ver lo que dice la Biblia, más allá de nuestro propio criterio, de nuestra opinión. Aquí lo que nos importa no es la opinión que tengamos cada uno, sino qué es lo que Dios dice en su palabra y qué es lo que Dios nos muestra. Así que vamos a hablar acerca de la imposición de manos. Y cuando hablamos de imposición de manos, no es al cuello, como alguna vez algún hermano dice que algunos hermanos se merecen la imposición de manos al cuello. Pero no nos referimos a esa imposición de manos aquí al cuello. No, es la imposición de manos que tiene que ver con bendición, con sanidad, con transmitir autoridad, todo eso que dice la palabra de Dios y que vamos a estar poquito a poco viendo en la Biblia a ver qué nos enseña. Tienes tu Biblia abierta ya en Hechos capítulo 6, versículo 6. Hechos 6, 6. Vamos a ver. Mientras más hermanos han ido conectando y saludando, también Linda, buenas tardes. Y ahí hay algún hermano que veo que dice que están viendo desde Argentina también. Pues me alegro también saber que hay hermanos argentinos que están ahí también escuchando. Como decía antes, vamos sumando, cada día hay más hermanos de otros lugares del mundo. Compártelo, diles a otros hermanos para que si quieren se sumen a estar escuchando la palabra de Dios. Os tengo que enviar por email. Algunos me habéis pasado vuestros emails y me habéis pedido que os pase el cuaderno de hermenéutica que ayer anuncié. Entonces lo tengo ahí, no me despiste, solo que me tengo que poner con el ordenador, que tengo el archivo ahí. Entonces os enviaría los correos, y a los que estéis interesados, no me habéis dicho, pero no hay prisa, cuando queráis me podéis decir. Hechos 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Está hablando de los 7 diáconos que fueron escogidos para servir a las mesas. O sea, era una tarea que alguno podría pensar, bueno, servir a las mesas, eso de camarero. Y bueno, sí, algo parecido, porque aquí el propósito era que dice que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Los pobres cada día eran atendidos en proveerles de alimentos, de cosas que necesitaban, y como había tanta necesidad, eran muchos las viudas y huérfanos y necesitados, los pobres eran muchos, de tal manera que eran desatendidos, porque parece que se estaban ocupando de estas tareas los responsables, los líderes, los apóstoles. Y entonces, claro, ellos se tenían que ocupar en la predicación y en las oraciones, como dice ahí. Así que entonces dijeron, bueno, esto no puede ser. Se reunieron y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es porque eso sea más algo inferior en rango, de decir, bueno, una cosa es predicar y otra cosa es servir a las mesas. En la obra de Dios todo es importante, hermano. O sea, todo es trascendente, porque al final detrás de todo esto están las vidas humanas, pero si algo no podemos desatender es la predicación de la palabra y las oraciones. Eso está en la parte más alta de nuestro ministerio. Podríamos descuidar otras cosas, que la idea es que no se desatienda nada, por eso somos un cuerpo donde hay diversidad de miembros y entre todos podemos atender todas las necesidades. Pero a los que Dios llamó a predicar la palabra no se pueden descuidar en predicar la palabra para atender otras cosas. Es lo más importante. No solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este alimento tiene que ser diario. No podemos comer una vez a la semana,
Si comes la carne en tu cuerpo una vez a la semana, vas a enfermar, estarás raquítico, estarás, bueno, imagínate, ¿no? Solo vas a comer el domingo al mediodía, el resto de la semana no comes. No, ni 2 días, ni 3. Necesitamos una dieta equilibrada. Espiritualmente Jesús dijo que es igual. Necesitamos una dieta equilibrada cada día, alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces escogieron a 7 hermanos, y estos hermanos dice que eran llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, y además tenían un buen testimonio. Eran personas que estaban preparadas, dices, para servir a las mesas. Bueno, estaban ahí para atender a personas. No nos descuidemos de esto. Esto es la iglesia, no es una cafetería, no es un restaurante. Hemos dicho a veces que nuestra misión no es la obra social. Nuestra misión es atender las necesidades de las personas. La primera necesidad que las personas tienen es espiritual. Necesitan ser salvos. Y a partir de ahí vamos a estar tratando con las necesidades que cada uno tenga, sean de alimentos, sean del vestido, sean de lo que sea. Pero el objetivo principal es la predicación del Evangelio. Entonces a estos hermanos los escogieron para atender a estas personas. Ellos iban a estar repartiendo alimentos, pero iban a estar tratando con ellos, les iban a hablar de la palabra de Dios, les iban a hablar, a aconsejar de los problemas que tenían, iban a estar tratando con sus vidas. Por eso dice que estos 7 los presentaron delante de los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Oraron por ellos y les impusieron las manos. Vas a ver que la mayoría de veces la imposición de manos va ligada a la oración. Imponer manos no es una cosa que se hace así de pronto. Espera que te impongo las manos como algo mágico, algo supersticioso, algo... No. Va ligado a la oración. O sea, es una práctica que tiene que ver con algo que la Biblia enseña, y al ligarlo a la oración se convierte en algo importante, porque oraron y les impusieron las manos, dice ahí. O sea, todos entendemos que, bueno, vamos a encomendar a estos hermanos para la obra, en este caso atender a los necesitados, hablar con ellos, aconsejarles, darles lo que necesitan. Y es normal, entendemos que oremos por ellos, vamos a orar por ellos, hermano. Lo hacemos mucho en las iglesias. Este hermano va a empezar este ministerio, a este hermano le hemos encargado que se ocupe de esta cosa, este hermano tiene esta necesidad, vamos a orar por ellos, hermanos. Y oramos y nos parece muy normal, pero imponer manos, cosas que se han perdido, pero que las Biblias las contempla. Y vamos a estar hablando de eso, a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Oraron y les impusieron las manos. Aquí mismo en Hechos, vamos a ir un poquito más adelante al capítulo 13. Capítulo 13, versículo 2 y 3. Dice, ministrando, bueno, voy a leer desde el 1 para saber de qué estamos hablando. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, estaban allí trabajando en la iglesia, ministraban la palabra de Dios, las cosas de Dios, estaban ahí, había fruto, había bendición, estaban realmente con una dinámica adecuada, estaban ahí participando, estaban siendo de bendición. Y en ese ambiente dice que el Espíritu Santo les dijo a la iglesia, a los hermanos, a los responsables, a Pablo y a Bernabé, apartadlos para la obra a la que los he llamado. Saulo, sabéis que es Pablo. Apartadlos para la obra a la que los he llamado. Y ahora fíjate lo que dice. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Nuevamente,
ves que la imposición de manos está ligada a la oración, como algo más. El ayuno no suena más, ¿verdad? Es una cosa pues que más se comenta, aunque muchas veces se practica mal. Véase el estudio que dimos no hace mucho acerca del ayuno, porque a veces se entiende mal. El ayuno en la Biblia está prácticamente al 97% ligado siempre como una forma de lamento. Cuando los hijos de Dios en la Biblia ayunaban era para lamentarse, era buscando duelo, era buscando al Señor en el dolor, en el sufrimiento, y también esto les llevaba al ayuno, también ligado a la oración muchas veces. Pero no es ayuno en sí mismo como algo que tenga poder. El ayuno en sí mismo es una forma de lamento. No es que si ayuno el Señor me bendecirá, y el Señor te bendecirá indiferentemente de cualquier sacrificio que tú puedas hacer para ganarte su favor. El favor de Dios lo ganó Cristo para ti. Tú no tienes que hacer nada para merecerlo. Es por gracia, es inmerecido. Entonces, si alguno quiere saber más de este tema, buscáis ahí en el YouTube, están ahí en el canal de la iglesia, lo encontraréis también ahí en Facebook, los vídeos anteriores, pero a veces si quieres ir a una predicación concreta es más fácil que vayas directamente al YouTube, Iglesia Cristiana Unida de Valls. Ahí están todos los vídeos de todos los estudios y lo repasas y aprendes un poco más del ayuno. El ayuno no suena más, pero la imposición de manos, ¿lo ves en tu iglesia? ¿Lo practicáis? Es algo que pueda verse como tan familiar como el hecho de hablar de ayunar o de orar. Bueno, pues ahí lo tienes nuevamente. Dios llamó a Pablo y a Bernabé para enviarlos de misioneros, y entonces la iglesia oró y les impusieron las manos. Como dije antes, esta es una práctica muy extendida en la Biblia. ¿Qué quiere decir imponer manos? Bueno, vamos a ver después una serie de puntos para qué imponer las manos. Lo vamos a estar viendo, pero vamos a partir ya de una pregunta. ¿Y Jesús imponía las manos? Porque eso es importante, ¿verdad? Saber si Jesús imponía o no manos. ¿Jesús imponía las manos? Bueno, pues vamos a ver si hay pasajes en los que sí. ¿Os suena de memoria alguno? Así sin leer nada ahora mismo en la Biblia, ¿os suena de haber visto a Jesús imponiendo las manos? A ver si alguien se acuerda de haber leído algún pasaje en el que a Jesús se le ve imponiendo manos. Marcos 10, 16. Marcos 10, 16. Voy a leer desde el versículo 13, el clave es el 16. Marcos 10, 13 hasta el 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Te das cuenta? Jesús imponía manos. Jesús ponía las manos para bendecir. En este caso eran niños. Es curioso que la gente dice que traían, los padres, venían con sus hijos y los traían a Jesús para que los tocase, dice. Esto viene porque en el Antiguo Testamento esto se enseñaba. Siempre vamos a ver a los padres bendiciendo a sus hijos. Siempre vamos a ver la bendición sacerdotal. Siempre vamos a ver ese contacto físico a la hora de bendecir a otra persona, poner sus manos sobre ellos y bendecirlos. Tú tienes un montón de imágenes ahí en la Escritura, de Isaac bendiciendo a su hijo, de José bendiciendo a sus nietos, de Jacob bendiciendo. Vas a ver siempre a los padres bendecir a los hijos. Hermanos, eso es bíblico y es muy bueno, por no decir importante, imprescindible. Los padres tenéis que bendecir a vuestros hijos.
Como padres tenemos que imponer las manos a nuestros hijos y bendecirlos en el nombre del Señor. Traían a los niños a Jesús para que los tocase. Y él, después de reprenderles, porque los apóstoles, no molestéis al maestro, Jesús dijo, no, ¿cómo que me molestan? No, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. De los tales es el reino de los cielos. Si no recibes el reino como un niño, o sea, ¿cómo lo recibe un niño? Con sencillez, sin complicarse. Esa enseñanza acerca de niños, yo el otro día os citaba que estas cosas el Señor las escondió a los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños. A veces ser demasiado intelectual en según qué aspectos del reino es contraproducente. La sencillez de recibir con fe las cosas que vienen de Dios. Si Dios te dice algo, recíbelo. Hay que ser sencillos, mansos y humildes, como Jesús lo era. A Jesús le traían los niños y Jesús los cogía en sus brazos, dice, tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esta es una práctica extendida por toda la Biblia, porque la imposición de manos se comprende como una doctrina fundamental en la vida de los cristianos. Y te lo voy a mostrar en Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Te das cuenta? Ahí se mencionan varias doctrinas que se consideran fundamentales. Y lo que el autor a los Hebreos está diciendo es que tenemos que dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, la base, lo que fue el principio para nosotros, todo eso tiene ya que quedar como asentado. Eso ya lo tienes que saber, ya lo estás practicando. ¡Avancemos! Es algo así como decir, no te quedes con la leche espiritual. Tienes que madurar, tienes que ser un discípulo, tienes que meterte ya en otros temas. Profundiza en la palabra. Estudia, escudriña, como decía Jesús, las Escrituras. Pero ahí está la enseñanza. Se considera como doctrinas ya fundamentales, que todo esto ya lo sabemos y lo practicamos, y se menciona ahí, entre otras cosas, el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Notas? Que la imposición de manos está entre otras doctrinas que sí que nos suenan mucho, cosas que todos hemos asimilado, entendido. Bueno, pues también está ahí la imposición de manos. Imponer manos, la Biblia da por sentado que es una práctica extendida, natural dentro de los cristianos, que se tiene que hacer, es algo que está ahí y que forma parte del funcionamiento básico. No es para estar ahí estudiando a estas alturas. Esto es lo extraño, que yo tenga que dar un estudio acerca de la imposición de manos, porque según Hebreos 6, 1 y 2, esto tendría que ser algo cotidiano para nosotros. Tendríamos que saber lo que es, tendríamos que estar haciéndolo, es algo que tendría que formar parte de nuestra vida espiritual. Imponer manos. Ahora vamos a ver para qué todo eso lo vamos a estudiar, ¿vale? Porque quizás algunos están ahí con interrogantes ya, bueno, y imponer manos, y aunque sea ya algo rudimentario, o sea, fundamental, rudimentario, que tendría que estar ya dominado, pero la verdad es que nos hemos olvidado quizás del tema, se ha quedado un poco en desuso y tenemos que volver a estudiarlo para ver si es bíblico y si lo tenemos que practicar o no. En Marcos 16, 18, vamos a leer mucha Biblia, ¿vale? Para que, como es un tema que está muy extendido en la Biblia, más allá de dar una opinión, yo creo que se tiene que hacer, yo creo que vamos a ver, estamos viendo, mejor dicho, lo que la Biblia dice al respecto. Marcos 16, 18. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
O sea, aquí se está enseñando, estas son unas palabras de Jesús, porque en el versículo 15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la comisión a la que todos nosotros hemos sido llamados. Id por todo el mundo predicando la palabra de Dios, el Evangelio, a toda criatura. Y entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer es lo que determina la salvación. El bautismo, una consecuencia de creer, el que creyere y fuere bautizado. Es el primer paso de obediencia en la vida de un creyente, es bautizarse. Es que lo que ocurrió en la intimidad lo hago público. He muerto a mi vida vieja y he nacido de nuevo a una vida nueva con el Señor. Y entonces yo quiero bautizarme para que todos sepan que esto ha ocurrido en mi vida. Es el primer paso de obediencia y de fe en la vida del nuevo convertido. Y ahora dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Todo esto se cumplió el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Se hablaron nuevas lenguas. A lo largo del Nuevo Testamento, ahí también vemos en los Hechos cómo echaron fuera demonios. Dice, tomarán en las manos serpientes y cosa mortífera, si bebieren no les hará daño. También en los Hechos vemos, al apóstol se le quedó una víbora ahí enganchada de la mano y todos estaban asustados, pero no le pasó nada. Se cumplió también lo que dijo ahí la profecía. Y ahí es cuando dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Orar por los enfermos implica poner manos también. Nosotros oramos mucho por los enfermos, pero hermano, ¿ves en la iglesia si existe la costumbre de poner las manos sobre los enfermos? Pues es algo que se da ahí como algo natural, una característica en el ministerio. El Señor nos dio ese ministerio, id a todas las naciones y predicad el Evangelio. Y recuerda que esta es el primer objetivo, la predicación. Lo que después dice es una consecuencia de predicar el Evangelio. Eso de echar fuera demonios, eso de que si ocurren cosas como beber una cosa mortífera o que una serpiente te muerda, o si estás en el ministerio predicando su palabra, entonces los milagros siguen a la predicación de la palabra. Algunos en la iglesia lo han invertido, anuncian y predican los milagros, esperando que cuando la gente tenga su milagro, entonces ya les predicaremos la palabra, y así no funciona. El orden es este. Predicáis la palabra y estos milagros os seguirán, dice ahí. Estas señales seguirán. Versículo 17, seguirán. Es un error anunciar campañas de milagros, es un error, vamos a hacer campañas de liberación, vamos... No, lo que Jesús dijo es ir por todo el mundo y predicad el Evangelio para que la gente se salve. Y estas señales seguirán. Y lo hemos comprobado eso, hermano. No es que en todos los casos todos van a sanar, porque también tiene que ver con la persona, la sanidad y la liberación. Si uno está bien con que el diablo sea el que reina en su vida y no quiere, Dios no lo va a liberar. Tiene que ser alguien que realmente busque sanidad. Si uno está enfermo pero no cree, Jesús decía, conforme a tu fe te sea hecho. Pero a donde vamos, que es el tema que nos ocupa hoy, es ver este detalle. Orarán por los enfermos y pondrán sus manos sobre ellos, imposición de manos, y sanarán. Y esto se ve en muchos lugares en la Escritura. Esta práctica fue muy natural, seguida, cotidiana en las iglesias, en los creyentes. Si tú te fijas en las obras de arte que los pintores han creado al paso de los tiempos, la mayoría de pintores, escultores, artistas, tomaron siempre temas religiosos como motivo de sus obras, de sus creaciones. Hay un montón de cuadros que tienen que ver con historias de la Biblia. Bueno, muchas obras de arte vas a ver personas imponiendo manos, padres bendiciendo a sus hijos, alguien orando por un enfermo. O sea que era algo que era normal. Todo el mundo estaba acostumbrado a que alguien impusiese las manos sobre otro con un sentido espiritual. Esto era algo cotidiano y así quedó reflejado en el arte
a través de los tiempos. Esto es una práctica bíblica. ¿Se ha perdido en nuestros días? Y si se ha perdido, la pregunta sería ¿por qué? ¿Se ha perdido? ¿Por qué hemos dejado de imponer manos así con naturalidad como oramos? Bueno, pues tendríamos que tratar de analizarlo desde el punto de vista sociológico, los casos particulares, porque así como podemos decir que en otras cosas los tiempos modernos al cambiar provocaron que algo cambiase, el hecho de imponer manos es algo curioso. ¿Por qué se dejó de hacer? Bueno, quiero recordarte algo. Vivimos un tiempo confuso, lo hemos estudiado. Es un tiempo en el que la Iglesia misma ha tratado de modernizarse. A veces casi sin tener constancia de ello, sin considerarlo, ha sido algo así como natural, el hecho de que la Iglesia se parezca al mundo, de que la Iglesia no parezca algo raro, extraño en medio de la modernidad del mundo en el que nos encontramos. Quizás eso ha tenido que ver, el hecho de que en la Iglesia nos hemos ido modernizando, quizás demasiado. A veces son muchas las cosas que entran del mundo en la Iglesia, cuando es la Iglesia la que tiene que ser luz en el mundo. Y a veces, tristemente, no es así. Ha ocurrido de otra forma, y es que hemos dejado que el mundo influya demasiado en nosotros, de tal manera que la Iglesia parece algo más de este mundo, otra institución de las muchas que hay en el mundo. Y la Iglesia es luz y el mundo es tinieblas, no lo olvides. Somos nosotros los que tenemos que brillar en medio de la gente que nos rodea. Es la Iglesia la que es sal. Lo demás está podrido, la sal conserva de que se pudran las cosas. Entonces me imagino que en parte es por eso que hemos dejado de hacer según qué cosas así visibles, que podían resultar extrañas a los ojos de otros. Quizás el hecho de que se ha hecho un mal uso de algunas prácticas como lo que podría ser imponer manos. Hemos visto cómo en la Iglesia se infiltraron doctrinas extrañas, cosas en las que el imponer manos se llevó a un nivel extraño, tirar a la gente hacia atrás, imponer manos para transmitir poder, y empezaban a haber manifestaciones extrañas. Quizás también porque la Iglesia siempre ha estado empañada de malos testimonios acerca de abusos, de pecados que tienen que ver con la carne. Hasta el día de hoy hay un montón de casos que a veces se hacen públicos de abusos sexuales a niños, pederastia y otras cosas desde la propia Iglesia. Cuando tú lees en el Evangelio que traían los niños para que Jesús los tocase, eso es totalmente de bendición, Jesús tocando a los niños, pero sin querer, en la mente de las personas, de pronto vienen ideas negativas, porque es una realidad, que son miles, decenas, centenas de miles de casos de niños abusados por los clérigos, por los religiosos. Entonces de pronto hablar de tocar a un niño, tiene una connotación negativa cuando nunca debía adquirirse esa connotación negativa. O sea, un niño es inocente y el amor de un padre por sus hijos, el que una autoridad, un pastor, o en este caso Jesús, toca a los niños para bendecirlos, era un regalo, era una bendición. Pero vivimos en un mundo sucio. Lo que Dios hizo bueno, el diablo lo trastorna en maldición. Dios creó todo y todo era bueno en gran manera. Pero hoy aquello que Dios hizo bueno en este mundo se ha vuelto sucio en muchos aspectos. Dios creó el sexo como una bendición para la unión del matrimonio. Pero hoy en día de lo más sucio que puedas ver tiene que ver con el sexo. El contenido pornográfico es lo que más abunda en Internet, pero
ya unas cosas, aberraciones de todo tipo. Y tristemente, pues el abuso con los niños es una de las cosas más, podríamos decir, más feas, más, bueno, no me sale ahora un calificativo que muestre el desprecio por lo que eso representa. Estos días una hermana en el WhatsApp de la iglesia estaba compartiendo información de estos movimientos que existen hoy en día, movimientos que tienen que ver con los movimientos LGTBI y todo esto, que muchos ahí están trabajando para que el sexo con niños sea una cosa que se acepte, que entre dentro de una normalidad. O sea, es algo así como decir, vamos a legalizar la pederastia. Y eso es una barbaridad, pero hermano, estamos avanzando hacia eso. Aunque parezca difícil que eso pueda llegar un día, no estamos tan lejos. Este mundo se está desfigurando totalmente. El mundo está en una crisis muy profunda. Estaba viendo hoy un vídeo de lo que está pasando en los Estados Unidos. Hermanos que estáis por allá, estamos orando por vosotros. El otro día Nancy López, que vive ahí en Chicago, en una zona más de las más calientes en todas estas revueltas, y nos compartía que allí están las cosas mal, que orásemos. Pues estamos orando, hermanos, por vosotros. Pero estaba viendo el vídeo y no te crees lo que estás viendo. O sea, vivimos en el siglo XXI. Estamos en un momento en la que se supone que la gente que nos rodea es gente civilizada, que somos civilizados, que tenemos principios, que nos respetamos los unos a los otros. Y de pronto salta una chispa y es un desencadenante para provocar un incendio de hectáreas y hectáreas y hectáreas que lleguen a cubrir todo un país. Solo una chispa hace que la gente reaccione de una forma que no te esperabas. Estaba viendo un vídeo de lo que pasa allá en los Estados Unidos, gente ahí bloqueando carreteras, los conductores atropellando a los manifestantes, pegándose por las calles, linchando a gente sin saber por qué. La policía defendiéndose, no sé si abusan o no abusan, pero es que aquello ya es una guerra. Ahí está la Guardia Nacional, no sé si en algunos sitios ya ha llegado a intervenir el ejército. En Washington sí, creo que tuvieron que rodear la Casa Blanca, saqueando comercios, rompiendo las vidrieras de los comercios y la gente en multitud entrando y saliendo todos llevándose las cosas del comercio. El comercio son de otros ciudadanos, no pertenecen a la policía corrupta ni al gobierno. Son ciudadanos como los demás que están ahí quejándose de que asesinaron a este pobre hombre. Pero ¿y tú qué estás haciendo? Están haciendo lo mismo. Están aprovechándose de ahí una situación para saquear a tu vecino, robarle lo que tiene, destrozarle su negocio. Las calles en Estados Unidos están todos allí como locos. Aquí en Cataluña sabemos de qué va eso también. Con el tema del independentismo estuvimos ahí una temporada en la que todas las noches las calles en Barcelona y en otros lugares, pero sobre todo en Barcelona, se convertían en calles que parecían de un país de estos de hace 50 años, cuando las revueltas en Chile, o hermanos que estáis en Argentina, cuando las Madres de Mayo, los desaparecidos y esto, que de pronto parece que estamos en la antigua Yugoslavia, las calles en llamas, los coches ardiendo, los contenedores, las barricadas, las policías cargando por aquí y por allá. Y dices, ha debido ocurrir algo muy malo, algo muy grave. No, simplemente salta una chispa y sale toda la cosa podrida que tienen las personas dentro. Ya no se están defendiendo derechos, ni se están tratando de comunicar ideas. Simplemente es violencia. Y así podríamos seguir viendo por todas partes. El mundo está muy mal. Por eso, quizás por esa influencia del mundo, la Iglesia no solo está dejando de practicar imposición de manos, sino otras cosas también. Vamos dejando cosas que son del Espíritu Santo, que son de la Biblia. Vamos volviéndonos más prudentes, entre comillas. Nos preocupa que nos vean o no nos vean. Hay abusos. Hay cosas que se hacen que están fuera de orden. Justo ayer estaba viendo un vídeo que alguien compartió en una página cristiana
en la que decían, vean este vídeo y juzguen a ver si esta práctica es correcta o no. En el vídeo se ve a un pastor que está practicando una liberación, se supone, de un espíritu, digo se supone, de un espíritu a una chica, que no sé si incluso dicen ahí la edad, una chica como de 20 años, ahí está el pastor. Pero ahí alguno comentó, vean este vídeo y vean si esta técnica para echar demonios es bíblica, es lícita, ven algo extraño. Hombre, claro que ves algo extraño. ¿Qué hacía el pastor para liberar a esta jovencita de unos 20 años más o menos? Bueno, pues ahí está el pastor delante de esta jovencita ahí haciendo su ritual. Y de pronto para sacarle el espíritu lo que hacía era cogerle la cabeza y le ponía ahí lo que le estaba dando un beso de estos de tornillo. O sea, le cogía ahí la boca suya contra la boca de la chica y ahí empezaba ahí el tipo, ahí bien cerquita de la joven. Y rato, ahí el vídeo se ve y rato, y la soltaba y después volvía. Y todos los hermanos en la iglesia allí tan espirituales. Y claro, tú ves esas cosas y dices, este pastor, no sé yo, hermano. Vivimos unos tiempos que el mundo está podrido y la iglesia está contaminada. Quizás por cosas así, los que ven estas cosas pues ya desconfían, y otros por prudencia, cuidado. La Biblia nos enseña a hacer las cosas y hacerlas bien. Y si las cosas se hacen bien, se tienen que hacer. Hay el tema de liberar demonios, es bíblico, sí, claro. Pero no hace falta andar dando morreos a las jovencitas para liberar demonios. Me gustaría ver al pastor, si a un hermano de 70 años que está ahí en la iglesia ahí y tal, si le saca el demonio de la misma forma. Me gustaría ver si existe un vídeo de esa manera. Me sospecho que no, que esta técnica de liberar demonios es más bien a las chicas guapas, jovencitas y tal. No cualquiera puede imponer manos. A veces en las iglesias vienen personas y se piensan que ahí somos todos tontos. A veces hay que decirle a la gente, aquí somos hermanos, pero no somos primos. La palabra primo, en este sentido, es como un calificativo de iluso, de tonto, de inocente. Y a veces se piensa la gente de que ahí, todo es, qué bien, hermano y tal. En la iglesia muchas veces hemos tenido que llamar la atención o incluso poner orden a personas. A veces ha pasado hombres que vienen de fuera de la iglesia, vienen ya con una intención, vienen a ver si conocen a alguna mujer, alguna chica, y de pronto han visto ahí que nos bendecimos y nos saludamos y ellos pues se apuntan a bendecir. Pero tú te fijas y solo bendicen a las hermanas, a las más jóvenes, a las más guapas y tal. Y no, a las hermanas ya saben. Ya dicen, no, hermano o amigo, te doy la mano. O sea, pero nada más. O sea, yo puedo abrazar a mi hermana en la fe, pero la Biblia habla de saludaos con ósculo santo. A ver, hermano, se nota cuando un hermano está en santidad y cuando el abrazo y el beso santo, el ósculo santo, es santo. Y cuando hay otras intenciones. Tenemos que ser realistas, no podemos ir de ilusos. Por eso digo que el imponer manos tampoco es cualquiera. Voy a ir imponiendo manos por ahí. No. Es una doctrina, hemos leído en Hebreos, capítulo 6, 1 y 2. Y las doctrinas siguen una norma, siguen una regla. Estamos estudiando a ver la imposición de manos qué es, cómo se hacía, quién la hacía. Entonces no es que hay cualquiera y como le parezca a cualquiera. No es algo que es santo, pero es algo importante y que no se tiene que perder. No podemos permitir que el mal testimonio de algunos y la difamación que algunos hacen de las cosas de Dios nos limiten. Es como decir, no podemos utilizar el nombre de Jehová porque los testigos de Jehová le han dado tan mala fama. Pues tampoco usemos el nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo se han hecho barbaridades. Quitemos las Biblias, porque muchos en el nombre de Dios con la Biblia en la mano han cometido verdaderas atrocidades.
Anda, que si analizamos los conquistadores españoles que iban ahí todos bajo el signo de la cruz a conquistar América y llegaban a las tribus indígenas y hacían barbaridades y llegaban con la Biblia en la mano. Pero precisamente tenemos que hacer las cosas como la Biblia enseña para dar testimonio, que estos son los corruptos. Cuando imponemos manos, cuando oramos, cuando predicamos el nombre de Jehová o de Cristo y cuando mostramos la Biblia, mostramos la verdad. Y al mostrar la verdad, la mentira cae por sí misma. No hay que meterse en una guerra contra la mentira, hay que predicar la verdad. La verdad hace que la mentira caiga. Vamos a ver 6 cosas por las que en la Biblia se imponía manos. La primera, imponer manos para liberación. Ya lo hemos comentado, pero vamos a puntualizar ahora y vamos a leer algún texto más en cada uno de estos puntos para reforzar lo que estamos diciendo. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, leeremos el versículo 40 y 41. Lucas 4, 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba, y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Este texto valdría para imponer manos para sanar enfermos y para liberar demonios, pero lo uso para liberar demonios porque normalmente siempre esto va relacionado. Enfermos, liberaciones de demonios. A veces hay enfermedades que se pueden camuflar como una enfermedad y en realidad hay una posesión demoníaca. Hoy en día eso ocurre. Hoy en día es muy difícil reconocer que alguien diga: «Este está endemoniado». Normalmente se hablarán de enfermedades psíquicas. Este es esquizofrénico, este tiene una enfermedad mental, es un demente. Reconocer que una persona está endemoniada en el siglo XXI es complicado. Y hay que tener cuidado, porque también hay enfermedades mentales. No podemos a cualquiera que se le vea algo raro decir: «Este está endemoniado». Que esto pasa en muchas iglesias, ven demonios por todas partes y tampoco es que esto sea así. De hecho, en la Biblia había endemoniados, pero no todo el mundo estaba endemoniado. Si Satanás pudiese poseer a quien él quiera, así sin más, estaría todo el mundo poseído. Entonces, solamente Satanás puede poseer a personas bajo unas circunstancias. Hay gente que tiene que abrir la puerta a Satanás o a los demonios para ser poseídos. Este es otro tema que quizás otro día podamos hablar más de él, de la liberación, de las posesiones y todo esto. Pero no es el tema de hoy, solamente te muestro que se imponían manos para liberación. Y dice que ponía las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba y también salían demonios de muchos, dando voces. Jesús imponía las manos para liberar a los demonios. También en la Biblia vemos que se imponían las manos para bendecir. Muchos pasajes. Me voy al Antiguo Testamento, a Génesis 48, porque hay un pasaje muy conocido y significativo en cuanto a bendición imponiendo manos. Génesis 48, voy a leer el versículo 13 y 14. Es ese pasaje en el que van a ser bendecidos los hijos de José. Mira, lo leemos directamente. Génesis 48, 13 y 14. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Israel es Jacob, es el padre de José. Y los acercó a él. Entonces Israel, Jacob, extendió su mano derecha y puso sobre la cabeza de Efraín. O sea, José se los presentó que Efraín quedase a la izquierda y Manasés quedase a la derecha. Pero lo que hace Israel, lo que hace Jacob, es cruzar sus manos. Lo natural es que pusiese así las manos, la cabeza de uno y del otro,
pero Jacob, Israel tuvo una intención ahí, quería bendecir a uno. El que bendecía la mano derecha se le estaba atribuyendo la primogenitura, el derecho de ser como el primogénito. Jacob sabía muy bien del tema, porque si recuerda su historia, él peleó por la primogenitura, mientras que su hermano Esaú fue el que nació primero y por derecho de haber nacido así le correspondía la primogenitura, pero como Esaú no estaba por la labor y la menospreció, Jacob la anhelaba, la deseaba y luchó y peleó por ella, y al final con sus argucias, engaños y eso, consiguió que su hermano le vendiese la primogenitura por un plato de lentejas. Debían ser unas lentejas muy valiosas para pagar la primogenitura con ellas, pero bueno, ahí demuestras que Saúl le daba igual. El caso es que Jacob sabía de temas de primogenitura. Entonces cuando dice Israel, los ponen ahí delante de él para que ore por ellos, tomó José ambos, a Efraín su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. De esa forma cruzó sus manos, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac y el Dios, y ahí sigue la bendición, imponiendo manos para bendecir. Es otro de los motivos que en la Biblia aparecen para imponer manos, bendecir. También para impartir autoridad. Cuando yo quiero reconocer a otro con autoridad, o sea, cuando estamos consagrando a alguien para un ministerio, le estamos reconociendo una autoridad dentro de la iglesia, también se hacía esa transmisión de poder a través de la oración con imposición de manos. Antes hemos visto ya que se impuso las manos y oró por los diáconos. De alguna forma se les estaba ministrando a una tarea, se les estaba dando una autoridad. Pero hay un pasaje muy notable en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 27, que vamos a leerlo. Números 27, versículo del 18 al 23. Números 27, 18 al 23. Aquí vemos a Moisés que va a imponer manos, pero no al cuello, que Moisés le podía haber impuesto manos al cuello a un montón de gente en el pueblo, pero no se imponían las manos así. Era a su sucesor. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Nota que esto ya viene de Dios, no es el hombre que dice voy a imponerle las manos. Dios mandaba que se impusiesen manos, es bíblico el tema. Y en este caso le dice: pon tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo así como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés, imponer manos para impartir autoridad. Puso sobre él las manos y le dio el cargo. Mira, aunque no es una práctica muy utilizada en este tiempo dentro de las iglesias imponer manos, puntualmente las imponemos. Tendría que ser más cotidiano, más de las reuniones. Pero, bueno, yo he puesto manos muchas veces a personas. Uno de los motivos es cuando de pronto en un lugar
se inaugura una iglesia, el pastor queda consagrado, entonces el presbiterio, los hermanos responsables, el consejo de pastores, entonces ponemos las manos sobre ese hermano y oramos por él. En la iglesia muchas veces ponemos manos, pues no sé, cuando hay una presentación, oramos por los papás, les ponemos las manos, o por el bebé les imponemos las manos, a veces pues en cosas puntuales. Esta es una de las cosas que quizás todavía se siguen haciendo, imponer manos para impartir autoridad, para decirle a un hermano, este hermano queda consagrado al ministerio, hoy queda aquí como anciano, como pastor, como diácono, como responsable de, y se les imponen manos. Pero tendría que ser más cosas, tendría que ser algo más cotidiano, no solamente en estos momentos así puntuales, sino que tenemos que estar ahí participando más de todo eso. Leo un comentario que Linda ha hecho, dice, sí se vive una violencia fea en todo el mundo, no se diga aquí en mi ciudad, diario muertos por los grupos delictivos, les pido que oren por mi ciudad, da miedo salir a veces. Si no recuerdo mal, Linda está en México, ¿verdad? Confírmanos tu ciudad, creo que está ahí en México. Entonces, sí, hermanos, todo esto del COVID-19 ha provocado también que aún se enrarezca mucho más estas situaciones de violencia y todo que hay por el mundo. También Adriana decía que es una línea muy estrecha entre la salud mental y estar endemoniado. Muy difícil este tema. Cierto, por eso es algo que también se tiene que estudiar. No se pueden ver demonios en todo, ni se pueden ignorar a todos. Tampoco es lo mismo una atadura de parte del diablo que una posesión, una influencia del diablo. Por ejemplo, cuando Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, Pedro no estuvo poseído nunca por el diablo, pero había una influencia del diablo. O sea, el diablo estaba influenciando a Pedro para que hablase de aquella manera. No, no dejes que te maten. No era Pedro, era el diablo influenciando en Pedro, pero no era posesión. Entonces hay que conocer estos temas. Por eso otro día vamos a estudiar también el tema este, si os parece. Bueno, si le parece al Espíritu Santo, al Señor, mejor dicho. ¿Qué más? Hemos dicho 1. Imponer manos para liberación. 2. Imponer manos para bendecir. 3. Imponer manos para impartir o delegar autoridad. 4. Ahí vamos. 4. Imponer manos para sanidad. Ya hemos leído algún versículo, pero ahora lo puntualizamos. Dentro de las formas bíblicas para imponer manos también está por los enfermos. Y vamos a leer otro texto. Marcos 8, 22 al 25. Marcos 8, 22 al 25. Probablemente lo que más se ve en las Escrituras al imponer manos es por los enfermos. Es quizás la práctica más visual en la Biblia a la hora de imponer manos. Dice en Marcos 8, 22 al 25, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Nuevamente, fíjate, no solo le traían a los niños para que los tocase, a los enfermos también los traían para que los tocase. Es interesante ese detalle, para que los tocase, porque podían hablar con él a distancia. Señor, está enfermo, sin tocarle, desde lejos. Es que estamos con el COVID-19, no te puedo tocar. Bueno, pues desde lejos. A Jesús no le preocupaba el COVID-19, él los tocaba. Dirás, no hombre, Jesús no vivió con el COVID-19, vivió con leprosos, que es peor, y los tocaba, ¿vale? Entonces, punto. Le trajeron a un ciego para que le tocasen, le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, escucha ahora, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos. Ahí está, segunda vez. En este caso sobre los ojos. Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Jesús,
cuando sanaba a la gente, muchas veces en el Evangelio se preocupa de darnos este detalle y ponía sobre él las manos. Son detalles que podían haber pasado inadvertidos. El evangelista podía haber dicho y le trajeron a un ciego y lo sanó y punto. Pero nos perderíamos esos detalles, esa práctica, ese buen hacer, esa doctrina básica y fundamental que ocurría en la Biblia, que era contacto físico, imponer manos, entrar en contacto con la persona para sanar a las personas. Mira, el contacto físico es muy importante. Contacto físico santo. Recuerda que Dios nos ha hecho sensoriales. Nuestro tacto es invención de Dios. Dios nos creó para que podamos tener tacto. Hemos sido creados para sentir cuando tocamos. Tú tocas algo aquí rugoso, dices, uy, hoy no está bien afeitado el hermano. Tú tocas ahí algo y dices, qué suave esto. Es uno de nuestros sentidos, el tacto. Pero la relación contacto entre personas es muy importante. Me contaban este año el pastor Fran, su esposa Isa, pastores en Cunit, en la iglesia de Cunit, muy amigos. Un saludo, hermanos de la iglesia en Cunit, un abrazo, os queremos mucho. Ellos fueron este verano pasado a la Fuente del Peregrino. Es una posada que se encuentra en el camino de Santiago, allí por Asturias. Y es una posada cristiana. Aceptan alojamiento a los peregrinos solo por una noche para proveerles alimento y descanso, pero con la intención de darles testimonio. Entonces Fran me contaba que una de las cosas que hicieron era, hicieron un cartel y decían abrazos gratis, se ponían en el camino y los peregrinos que venían, al ver abrazos gratis, se acercaban y se abrazaban. Y Fran me compartía y decía, wow, dice, ¿cuántas personas al sentirse abrazadas de pronto rompían a llorar? Y nos contaban, hace tanto que nadie me dio un abrazo. Ocurre algo cuando tú abrazas a alguien. Estoy hablando siempre de una forma santa, ¿eh? Estoy hablando desde ese gesto de Jesús abrazando a los niños. Es fruto del amor, del afecto, de ese amor desinteresado. Y el tocarle a alguien la mano, el darle un gesto de hacerle así, abrazarle, eso es a veces necesario entre nosotros. Tengo un artículo que he sacado de internet del diario El País. El País es un periódico conocido aquí en España y es un artículo de hace unos años. El titular decía de la imposición de manos, de la magia a la medicina. Porque por un tiempo se pensó que esto de imponer manos para orar por los enfermos, algunos escépticos al ver a los cristianos que hacíamos eso dijeron, esto es más un ritual de curanderismo, de magia, que algo que tenga una prueba médica. Y resulta que después con los años no solo se dejó de pensar en esto, sino que en muchos lugares, en hospitales y en centros médicos, se pasó a potenciar el hecho del contacto físico con el enfermo para ayudarle. Y te voy a leer un poco de este artículo porque es muy interesante. Dice, la utilización de las manos para curar a los enfermos, ahí está lo que dice la Biblia, es una antigua práctica considerada por la medicina científica moderna como una mascarada mística. Estaba así, vista como una mascarada mística, pero está empezando a ser revisada por los expertos en cuidados sanitarios, después de que varios estudios hayan demostrado que la mayoría de la gente puede aprender a usar las manos. Los investigadores han observado claros efectos fisiológicos como resultado de una versión modernizada de la imposición de manos, entre los que se encuentran el alivio del dolor, reducción de la ansiedad, aumento de la cantidad de hemoglobina, portadora de oxígeno en la sangre, y cambios en las ondas cerebrales que implican relajación. Un gran hospital de Nueva York llevó a cabo recientemente un estudio científico que demuestra
que los efectos del contacto terapéutico van mucho más allá del conocido efecto placebo, en el cual los pacientes mejoran porque creen que la terapia es beneficiosa. Tanto en este como en otros estudios se descubrió que el contacto físico terapéutico entre las manos del curador y el cuerpo del paciente producía efectos beneficiosos, incluso cuando el paciente desconocía lo que se pretendía conseguir con la mencionada técnica. Los estudios parecen mostrar también que el curador no precisa de ningún talento ni poder especial, necesitando tan solo información y práctica para utilizar apropiadamente la técnica. En estos aspectos, en estos aspectos el contacto terapéutico difiere bastante de la curación psíquica, que depende de la fe del receptor de los poderes extraordinarios de un determinado sanador. El contacto terapéutico no se atribuye a ningún tipo de cura milagrosa. El contacto terapéutico no es panacea, manifiesta en una entrevista la doctora Janet King, una de las principales estudiosas de la técnica. La gente no arroja al suelo sus muletas ni se cura de cáncer. O sea, no es que impongo las manos y se cura. A veces sí hay milagros, en la Iglesia lo reconocemos. Aquí en este estudio se está reconociendo que imponer manos es bueno. Bendice a la persona, le provoca reacciones físicas beneficiosas. La doctora King es subdirectora de cuidados clínicos de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia y se ha beneficiado de la primera beca para estudiar el método. Se encuentra entre aquellos médicos y personal clínico que creen que la mejoría, refiriéndose a la integración del cuerpo y la mente, algo que ha sido casi ignorado por la medicina moderna, puede facilitar la curación. El contacto terapéutico no es un método de curación, sino de mejoría, asegura, y lo describe como un apoyo a los cuidados médicos clínicos tradicionales. Para la doctora Dolores Krieger, el contacto terapéutico es un animador de la capacidad de recuperación del propio paciente y acelera el proceso curativo. Entre los estudios de la doctora Krieger están los que indican que la imposición de manos puede incrementar los niveles de hemoglobina en la sangre del paciente. La doctora Krieger es profesora de enfermería en la Universidad de Nueva York, autora de El contacto terapéutico, un libro que describe la práctica y sus resultados, que ha sido publicado en el 79, lleva 15 años estudiando el contacto terapéutico y lo ha enseñado a miles de profesionales. Y bueno, y el artículo continúa, es bastante más largo, se dan muchos datos, pero ahora no os quiero entretener más, que se nos va el tiempo con esto. Solo que mostrarte que la medicina moderna reconoce que algo que la Biblia ha enseñado desde siempre, imponer manos, era bueno. No siempre que en la Biblia se imponían manos ocurría un milagro. A veces era para bendecir, a veces era para delegar autoridad, como hemos visto, era para otras cosas, a veces era para orar por los enfermos o para liberar a demonios. Pero en cualquier caso, ocurriese el milagro o no, imponer manos tenía en sí mismo algo especial. Era transmitir algo. Cuando tú entras en contacto físico con alguien, se da un nuevo paso en la comunicación. Hoy en día la psicología moderna, la psicología que tiene que ver con la mercadotecnia, la venta y todas estas cosas, ahí se enseña. Son técnicas de hablar con la gente. Entonces te van a explicar cosas como que cuando tú estás intentando venderle algo a alguien y de pronto tocas una parte determinada de su cuerpo, por ejemplo, así el brazo por la parte del codo, al hablarle tú coges así por el codo, dicen las técnicas estas de psicología de venta que de pronto esa persona se siente más relajada, quitas barreras, se abre nueva comunicación con él. Técnicas del mundo, ¿vale? No las utilizamos para manipular a nadie, pero hablamos de que el contacto físico abre nuevas puertas de comunicación. También es cierto que algunos son un poco pesaditos y hay gente que estás hablando con él y de pronto no paran de tocarte y de pronto no paran de estar ahí contigo y de pronto te están quitando las pelusillas de encima y tú estás hablando con él y dices, tío, pero para, ¿no? Cada uno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno,
No estoy hablando de eso, evidentemente. Estoy hablando de que estamos en un mundo frío, que cuando hay contacto físico es por intereses egoístas, es porque se busca algo normalmente sucio, y eso nos priva de lo bueno y de la bendición que traía lo otro. La iglesia es un lugar santo, y no cualquiera, un neófito, alguien que no viene, alguien que no tiene autoridad, no se puede poner ahí, voy a imponer manos y voy a abrazar a los hermanos y tal. No. Mira, ahora con el COVID-19, una de las cosas que se perdieron era el contacto físico. Ahora te encuentras con los hermanos y no sabes si saludarles o no. No por ti. De pronto yo no tengo problema en abrazar y saludar a alguien, pero de pronto por el otro. No sabes si el otro está así como más susceptible, si está a gusto, si lo saludas o lo estás preocupando. Y entonces ahora mismo hay un poco como de... Os ha pasado, ¿verdad? Que hay un poco de tensión. Cuando te encuentras con el hermano, de pronto no sabes si saludarle o no, si se queda ahí todo el mundo un poco... Algunos ya nos conocemos y nos abrazamos. Hermano, ¿cómo estás? Y nos damos un abrazo. Pero hay un poco ahí el... Hermano, una de las cosas que decíamos en el confinamiento es a ver si esto acaba ya y nos podemos ver para abrazarnos, hermanos, porque lo necesitamos. Necesitamos ese abrazo fraternal, santo. Necesitamos esos 2 besos santos. Necesitamos el contacto físico, el sentir cómo el hermano está ahí cerca tuyo. Además de que es algo que la Biblia nos enseña que debemos hacer, la imposición de manos dentro de lo que es la propia doctrina en las prácticas dentro de la Iglesia. Volvemos, hemos visto imponer manos, ¿para qué? Para liberación, para bendecir, para impartir autoridad, para sanidad y también para transmitir unción. Imponer manos para transmitir unción. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a leer algún texto. Deuteronomio 34, 9. Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Antes hemos visto que Dios le mandó a Moisés, pon las manos sobre él. Pero aquí se nos da un detalle que no se contó en Números. Aquí se nos da un detalle muy interesante. Dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Y dice el por qué fue lleno del espíritu de sabiduría. Dice que fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¡Wow! ¡Qué interesante esto, hermano! En el Nuevo Testamento vamos a encontrar algún pasaje en el que una vez llega Pablo ahí con otros hermanos a un lugar donde había unos que habían creído, pero habían creído así de aquella manera. Les habían predicado, pero no estaba bien predicado. A veces el mensaje llegaba un poco así raro. Pero ellos creían de verdad de corazón, ¿no? Y llega Pablo y les dice, bueno, ¿y recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos se quedan así y dicen, ni sabíamos que hubiese Espíritu Santo. O sea, imagínate, ¿no? En la predicación les dijeron, no sé lo que les dijeron, no se explica ahí muy bien el pasaje. Pero no habían creído de verdad en el sacrificio de Cristo, de nacer de nuevo, de confesar pecados, porque cuando eso se hace así, la Biblia dice en Efesios que en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces dice que oraron por ellos, les explicaron, y orando por ello le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que yo tengo y te puedo dar si impongo las manos. También vamos a ver en Hechos que había por ahí un mago llamado Simón, y cuando vio que los creyentes oraban y la gente recibía el Espíritu Santo, él dijo, yo eso lo quiero, y les ofreció dinero
mira, os doy dinero para que me paséis ese poder. Y los apóstoles le dijeron, ¿qué dices? ¿Estás loco? Tu dinero se muera contigo. O sea, ¿pero qué te crees? ¿Que puedes comprar el favor de Dios? O sea, tampoco lo que ellos les están mostrando es que ellos no tienen la capacidad de decir, mira, a ti te doy el Espíritu Santo, a ti no, a ti sí te lo doy. ¿Y quieres Espíritu Santo? Tómate. No, esto no funciona así, tú ya sabes, es una doctrina bien enseñada en la Biblia, y dice en Efesios que habiendo creído en Él y habiendo recibido el Espíritu Santo, dice allí que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando creímos. Entonces el Espíritu Santo viene de parte de Dios, yo no te lo doy. Pero algo ocurre cuando oramos y ponemos las manos sobre alguien, bendiciéndolo para que reciban unción. La unción viene del Espíritu de Dios. La palabra ungido significa Cristo. El ungido es el Cristo. Ahora bien, los sacerdotes eran ungidos con aceite. Ahora después vamos a leer algún pasaje porque ungir con aceite también está relacionado con esto que estamos comentando nosotros ahora. La unción se daba a un sacerdote. El Espíritu Santo venía sobre alguien y decía, ha sido ungido por el poder de Dios. De hecho, nosotros hemos sido todos ungidos porque todos hemos recibido el Espíritu Santo. Pero una cosa es recibir unción y otra cosa es ser el ungido. El ungido es el Cristo y ese solamente es el Señor Jesús, que fue ungido de parte de Dios como el Cristo, ¿vale? Entonces, cuando alguien tú oyes por aquí en este tiempo que dice, aquí tenemos al ungido de Dios, deséchalo, porque el ungido solo hay uno, es Cristo. Ahora, si yo oro por ti para que recibas la unción de parte de Dios, ese es otro tema, eso sí es bíblico. Notas a veces que hay una fina línea entre la verdad y la mentira, así juega Satanás. Te lleva a verdades a medias y si no estás bien fundamentado en la palabra, eres llevado por todo viento de doctrina, dice la Escritura. Te vas de aquí para allá, te crees cualquier cosa. No es que el pastor lo dijo, no es que aquel hermano lo escuché que lo predicó. La palabra de Dios es absoluta y es firme en todas sus enseñanzas, y algunos listos, porque Satanás es astuto, juegan con esas medias verdades para llevarte a la confusión. Por eso tenemos que ser conocedores de la Biblia, estar llenos de la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero ahí está en la palabra. Aquí dice así, que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había puesto las manos sobre él. Claro, recuerda, esto no es superstición. Hermano Víctor, ponga sobre mí las manos. Quiero ser sanado, quiero tener espíritu de sabiduría, quiero... Y yo he tenido que corregir hermanos o simplemente me he negado a ponerle las manos a alguien porque algunos se piensan que esto es algo así, como mágico, es superstición. Si alguien viene y me dice, hermano, estoy enfermo, ponga sobre mí las manos o únjame con aceite, y yo sé que, por ejemplo, esa persona anda en pecado y no ha confesado sus pecados, no puedo poner mis manos y ungirla con aceite. ¿Entiendes? Primero, tiene que confesar su pecado y arrepentirse delante de Dios. Y si tiene que confesar el pecado a alguien a quien tienes que ir y confesarle el pecado. La Biblia nos enseña eso. Pero algunos creen que, yo estoy enfermo, a lo mejor la enfermedad, a lo mejor no es siempre así, a lo mejor la enfermedad es fruto de su propia vida de pecado, pero ellos esperan recibir su milagro. Hermano pastor, impóngame las manos, únjame con aceite porque quiero ser sano. No, esto no es el genio de la lámpara maravillosa, que si te unjo con aceite y te pongo las manos, ya está, el milagro. No, pon en orden tu vida, estate a cuentas con Dios, vamos a orar y ver qué pasa. Ahora, ¿se pueden imponer manos sobre el enfermo? Claro, es bíblico. ¿Se puede ungir con aceite a un enfermo? Ahora lo vamos a leer, claro que sí. Pero todo en su orden. No es que... esto no es como la lámpara maravillosa. Concédeme mi deseo. No es la varita mágica. Si te pongo las manos, es como a mover la varita mágica. No.
Hay una enseñanza detrás de esto. Y es lo que estamos viendo. Bueno, y se puede imponer manos a cualquiera, es lo que te estoy contando ahora. Te digo, yo me he negado a poner manos a alguna persona o a ungir con aceite. Una vez una persona me pedía, es que vamos a ungir con aceite a la hermana que está enferma y tal. Y yo dije, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para empezar era una persona que ni venía a la iglesia, venía, no venía, le daba igual. Entonces, imponer manos esto no es curanderismo. No somos curanderos. No andamos por ahí haciendo rituales de sanidades. Imponer manos es una consecuencia de nuestra vida cristiana y de nuestra comunión con Dios y entre los hermanos. Así que, según la Biblia, se puede imponer manos a cualquiera. Mira lo que dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo le está diciendo a Timoteo, no andes por ahí imponiendo las manos con ligereza. Dicho de otra forma, imponer manos es algo santo. Es algo que tiene que seguir una lógica espiritual, una norma espiritual, que está dentro de una práctica que tiene que ser cotidiana, tiene que ser muy familiar para nosotros, pero como todo lo que es de Dios es santo. O sea, las cosas de Dios no se hacen así, como antes yo te decía, como mero rito curandero. No. O sea, las cosas de Dios tienen un formato que Dios le ha dado. Y no puede ser a mi manera. Porque si no, de pronto la iglesia se te va a llenar de gente buscando sus milagros, sus favores, pero no vienen para escuchar la palabra. Vienen como aquella multitud que seguía a Jesús porque comieron gratis el día antes y presenciaron un milagro impresionante. Maestro, rabí, ¿dónde estabas? Te hemos buscado. Y Jesús les dice, me buscabais porque ayer os di de comer y comisteis como verdaderos cerdos. Eso es lo que Jesús les dijo. Y todos se quedaron así como ofendidos. Y Jesús continúa diciéndoles, pero os digo que si no coméis mi carne y bebéis mi sangre no podéis tener parte conmigo. Y todos allí escandalizados, ¿qué dice este? Que comamos su carne y bebamos. Y se empezaron a ir todos y no quedó ni uno, había miles y no quedó ni uno. Solo los apóstoles así mirándose, ¿qué hacemos? Nos vamos. Porque Jesús les dijo, ¿y vosotros queréis iros también? A veces hay que ser firme porque la gente se pensó que las cosas de Dios son como ir a visitar al curandero que vive allí en la casita de campo, que vas, le das un dinero y a cambio él te dice, mira, haz esto, haz esto, haz esto y... No. Las cosas de Dios son santas. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Cuidado que no sea que de pronto te encuentres ahí participando en algún pecado. Imponer manos es algo santo. No se puede hacer a la ligera. Mira el versículo anterior, el 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Yo no soy quien decide, a este le ponemos manos, a este no. A esta le haremos así, a aquel no. No. Nuestro interés no es más que el transmitir la bendición que viene de parte de Dios. Estamos ahí para hacer las cosas según Dios, según su Santo Espíritu, según lo que dice la palabra. Y detrás de todo esto no hay prácticas mágicas, no hay favoritismos, como dice aquí en el versículo, no haciendo nada con parcialidad, significa con favoritismo. No, estamos ahí para realmente ministrar las cosas del reino de Dios. Y me queda 6, imponer manos para transferir dones. Aquí mismo en 1 de Timoteo 4:14. 1 de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición de manos del presbiterio. A Timoteo se le dio un don y fue a través de la imposición de manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Los presbíteros son los líderes, los responsables de la iglesia. Es una forma de denominar al consejo de la iglesia, a los ancianos, a los obispos, a los responsables. Fue el presbiterio el que impuso las manos. Este es un detalle importante, ¿eh? Antes yo os he dicho, imponer manos no puede ser quien quiera, como quiera, cuando quiera, la forma que quiera. Normalmente la imposición de manos siempre la vas a ver en la Biblia de parte de alguien con autoridad en la iglesia. No es a cualquier hermano que se le ocurre, voy a ir aquí imponiendo manos a cualquiera. No suele ser eso. No suele ser que cualquier persona anda por ahí imponiendo manos para aquí y para allá. No, suele ser desde la autoridad. Hemos visto en todos los textos que hemos leído que Jesús imponía manos. Hemos visto a los apóstoles imponiendo manos y orando por los diáconos. Hemos visto a Josué, el líder, imponiendo manos para su sucesor Josué. Podríamos haber visto a profetas imponiendo manos a los reyes, delegándoles esa autoridad, bendiciéndolos. Hemos visto a los padres, una autoridad, imponiendo manos para bendecir a sus hijos. Y así todo. La imposición de manos viene de parte de la autoridad que Dios ha delegado, no de cualquiera. La pregunta sería, entonces, hermano, ¿cualquiera no podría imponer manos? Bueno, depende. Tampoco es que la Biblia lo prohíba, aunque vemos esta línea de orden. A ver, si tú me explicas un caso en el que hermano estaba ahí y me visitó, fui a visitar a este hermano que estaba enfermo, estaba en el hospital. Yo no soy líder en la iglesia, no soy pastor, yo soy un hermano, pero estaba ahí el hermano y me pidió, hermano, ¿puedes orar por mí? Estoy enfermo. Y yo oré y le puse las manos y oré. Lo que sí te voy a decir que es imprescindible es que tú seas un verdadero creyente. Que no me seas uno de esos creyentes que andan por ahí, que vienen a la iglesia, ahora no vienen, que han leído la Biblia hace 50 años, la leyeron, que en su propia casa andan con un montón de desórdenes, que están metidos en pecados. Entonces no tienes la autoridad para orar e imponer manos a nadie, porque primero pon en orden tu casa, pon en orden tu vida para poder transmitir bendición a otros. Que Dios te bendiga primero a ti, ¿se entiende, verdad eso? ¿Quién puede imponer manos? Bueno, Jesús, los apóstoles, los profetas, los líderes, el presbiterio, los pastores, padres bendiciendo a sus hijos. Mira, hoy en día la mayoría de padres solo maldicen a los hijos. Les dicen barbaridades. Anda, que eres un inútil, solo eres un inútil. Cállate ya, estoy cansado de oírte todo el día. ¿Quieres? No sé qué, es que... Y eso es maldecir a los hijos. Cuando todos son quejas contra los hijos, eso no es bueno. Bendecir es decir bien. Y los padres tienen que bendecir a los hijos y tienen que imponer manos sobre ellos. Déjame que terminemos rápido leyendo 2 o 3 textos sobre lo que antes te decía sobre el tema de ungir con aceite. Santiago capítulo 5. Porque esto va relacionado con la imposición de manos. De hecho, cuando tú unges con aceite estás usando tus manos, ¿verdad? Santiago 5, 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Detrás de todo esto está lo que yo antes te decía, poner orden en la vida de esa persona. Hermano, pero hay pecado en tu vida. Sí, hermano, bueno, pues confiésalos a Dios. O sea, no es solo que vengo, oro por ti, te impongo las manos y ya está. No, ahí hay un trato que tiene que ver con la sanidad interior de esa persona. Ahí hay ministrar a través y llevándonos por el Espíritu Santo con la situación de esa persona. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. ¿Notas? O sea, ¿quieres ser sanado?
confiesa tus ofensas. ¿Has ofendido a alguien? Pídele perdón. Pídele perdón al Señor. Orad los unos para los otros para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso no es cualquiera. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame al hermano y que venga y ore por él, imponiéndole las manos y ungiéndole con aceite. No, ¿a quién dice? A los ancianos de la iglesia, la autoridad de la iglesia, el pastor, los hermanos responsables que se supone que están llenos de sabiduría, que están llenos del Espíritu Santo, que están llenos de la palabra de Dios, que son herramientas en las manos de Dios. Hay pastores que se llaman pastores y hay ancianos que se llaman ancianos que no están capacitados para hacer esto, como el que yo te contaba que anda ahí en el vídeo haciéndole el boca a boca a la hermana jovencita para supuestamente sacarle el demonio. Bueno, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ungir con aceite es bíblico. Claro, ahí lo dice. La unción con aceite tiene un significado. Puede ser la representación de algo que no se ve con los ojos y utilizamos un símbolo para que se vea. En Éxodo capítulo 29, voy a leer el versículo 5 al 7. Éxodo 29, del 5 al 7, dice: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Era una práctica que ya se hacía en el Antiguo Testamento, ungir a una persona que se consagraba para servir a Dios, en este caso a un sacerdote. La unción era símbolo de ser apartado para el Señor. La unción era el símbolo de que ahora eres ungido por el Espíritu Santo para servir únicamente al Señor. Eran ungidos los profetas, eran ungidos los reyes, eran ungidos los sacerdotes. Y quienes ungían a su vez eran los profetas, no cualquiera por ahí que se le ocurriese. Cristo, como antes os dije, es el ungido de Dios. Él fue apartado para Dios para un servicio exclusivo, que era el dar su vida en rescate por todos nosotros. Y voy a leer otro texto y termino. Levítico 8, versículo 10 al 12. Levítico 8, 10 al 12. Dice ahí: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Nota, no solo a una persona, a los objetos. El tabernáculo fue ungido con aceite. En este caso se ve este significado. Al ungir una persona podías decir es para que recibiese el Espíritu Santo. Sí, pero no solo eso. El significado más bíblico es porque esa persona quedaba apartada, consagrada para servir a Dios. El tabernáculo fue escogido solo para el servicio a Dios, por eso fue ungido con aceite. Y roció sobre él el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Terminamos. Entonces, deberíamos imponer manos. Deberíamos también, como una práctica, al imponer manos, ungir con aceite. Sí, imponer manos ya has visto que se pueden y se deben imponer para muchas situaciones. Ungir con aceite tiene que ver más con los enfermos. Santiago dice, y lo ungirán con aceite al enfermo, con enfermos, no en todos los casos, y sobre la consagración de algo que se dedica exclusivamente al servicio a Dios. La Biblia no dice para más cosas, solo para estos 2 casos. Enfermos, ungir con aceite. Enfermos y la dedicación total y absoluta de algo o alguien al servicio completo de Dios. Imposición de manos es una doctrina fundamental en la Iglesia para liberación, para bendecir. Quizás esta sea la que más, bendecir. Para impartir autoridad, para sanidad, para transmitir unción y para transferir dones, que sería algo relacionado también con
consagrar a alguien a un ministerio, el don que recibiste por la imposición de manos del presbiterio. Hermano, vamos a retomar las prácticas bíblicas, pero de la forma en la que la Biblia lo dice, no como superstición, no a cualquiera, ni a cualquiera se le imponen manos, ni cualquiera puede imponerlas, no como un ritual sin sentido, no, con el sentido bíblico tenemos que hacer lo que la Biblia enseña. Si alguien dice, hermano pastor, tengo esta persona enferma, ¿la puede ungir con aceite? Bueno, vamos a ver. En algunos casos sí, en otros, como antes te dije, si la persona cree que eso es un ritual, que es supersticioso, es un acto de curanderismo, no. Las cosas se tienen que hacer tal como la Biblia enseña. Imponer manos, como la Biblia dice, no perdamos el contacto físico santo. Vamos a bendecir a los demás con algo tan sencillo como dar un abrazo, como saludarnos con afecto y como iglesia también para imponer manos. Hermanos, que Dios os bendiga, que os cuide, que os guarde. Mañana en el culto de las 11 de la mañana en nuestra iglesia, en directo también por Facebook, la predicación se titula El Señor es mi pastor. ¿Te suena? ¿Verdad que sí? Creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a ser bendecidos otra vez con su palabra. Así que si quieres y puedes, nos vemos mañana a las 11, domingo, y si no a las 8 de la tarde vamos a volver a estar estudiando la palabra de Dios. El tema ya está también por ahí, falta que Javi también nos pase el cartelito y lo colgaremos para que veas el tema de por la tarde que tiene que ver con la iglesia. Así que si Dios quiere, te veo mañana. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que Dios te cuide, te bendiga. Hermano, que descanses y desde aquí, de verdad, con toda mi sinceridad, no es por decirlo, un abrazo fortísimo, así virtual, pero cuando te pille en persona, te lo doy así en persona. Como diría mi buen amigo Juan Varela, un abrazo apretado. Él vive en Sevilla, es asturiano, pero vive en Sevilla, y cuando se despide dice, hermano Víctor, un abrazo bien apretado. Pues eso os quiero dar yo a cada uno de vosotros. Un abrazo apretado, un abrazo santo, mis queridos hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.